vamos a ese momento que ya tenéis, cuando habéis dicho 199.000 euros, ¿no? Os dejan para invertir. ¿Qué hacéis con ese dinero? Es decir, al día siguiente la cuenta 199.000, ¿qué se hace con ese dinero para empezar a escalar Holded? Pues empezamos a contratar, a montar equipo, tanto en desarrollo como en distribución, o sea, marketing, y a tocar teclas. Empezamos a hacer ads. La verdad que no porque hubiésemos pensado este es nuestro canal, porque hemos analizado, no habíamos analizado nada, pero bueno, pues oye, pues puedes hacer ads online, ¿no? En Facebook y en Google, pues obviamente sabemos que esto lo están haciendo otras compañías para captar, pues vamos a probar. Y a día de hoy sigue siendo nuestro canal número 1. O sea que pues dimos con él muy rápido. Pues, suerte que tuvimos, sin mucha estrategia, pero dimos con el canal, por ejemplo, para escalar la distribución y la adquisición desde el primer día. ¿Cómo es vuestro proceso para tomar esas decisiones? Porque yo creo que en esas pequeñas decisiones que tomáis en ese momento es donde marca la diferencia. ¿Cómo elegís esa estrategia? ¿Cómo os ponéis en acuerdo? ¿Cómo aprendéis a hacerlo? Y yo creo que discutiendo. O sea, al final viene Javi con una idea o voy yo con una idea y nos la machacamos a muerte hasta que los dos pensamos al final nuestra figura y sigue siendo la misma, ¿no? Es de coceo. En el sentido, sobre todo, es que validamos entre los dos todas las decisiones que tienen sentido en Holded, ¿no? Y al final es, pues si te respetas uno al otro y yo qué sé, Javi quiere hacer anuncios y yo quiero hacer tele, pues estoy seguro que uno de los dos... o sea, que los dos no podemos tener razón, ¿no? Entonces intentamos ahí destruirnos mucho todas las ideas, que a veces cuesta porque sería mucho más fácil decirle, guau, cómo molan los ads, o cómo mola hacer, no sé, campañas en autobuses. Si no es intentar ir a como molestar mucho. A darle vueltas a la misma idea. Sí. Y si, yo qué sé, pues por ejemplo, ahora estamos con un tema de pricing, ¿no? Pues si no lo sacamos, les vale dar stop. El lunes seguimos. Pues al final también llega un momento que puedes llegar a llevártelo a lo personal, ¿no? Pero bueno, al final es... Hostia, macho, yo lo que he flipado es dicho, montamos estructuras, es decir, en vez de hacerlo al revés, de vamos captando clientes y cuando ya nos desbordamos, vamos contratando gente, primero montamos la estructura. No, nosotros estábamos captando. Nosotros levantamos el capital ya con X usuarios, casi 1.000 euros al mes de suscripciones y la verdad que teníamos un poco la falsa sensación, falsa digo porque no era del todo incorrecto, pero que el producto ya estaba y que lo único que necesitábamos era pues más clientes, ¿no? Obviamente entran clientes, quieren más cosas, algo falla... entonces queríamos, por ejemplo, estructurar. Lo primero que hicimos fue pues fichar a un amigo del cole de Bernat que era programador porque Bernat necesitaba ayuda. Porque a medida que metíamos clientes, pues esos clientes, no hay nada más satisfactorio y más duro que venderle un software de gestión a una pyme. Te digo por qué. Porque por un lado... la energía positiva que te envían cuando todo va bien es increíble porque están felices y ¡buah, me encanta esto que habéis hecho y tal! Pero por el otro te piden y te reclaman y se quejan, ¿no? Con todo. Entonces tienes un monitoreo de la situación muy en tiempo real. Y en ese momento que yo era el vendedor y el de soporte y el de todo, pues tenían mi móvil y entonces me llamaban para todo e incluso para comentarme cómo iba el día porque yo vivía en Madrid, ¿no? Entonces... necesitábamos tener manos para poder escalar eso, porque una persona que te paga 15 o 20 euros al mes, pero quiere hablar contigo 2 horas al día de media, no escala. Ya ves. Entonces, necesitas ir haciendo que las cosas, pues, ya no requieran de soporte humano, que todo esté, pues, más preparado para el self-service, que llamamos nosotros, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema de delegar? Porque yo creo que es uno de los mayores frenos del emprendedor, el soltar el control, el que alguien va a programar igual mejor que nosotros... ¿Cómo llevabais todo eso? Yo creo que hasta hace un año no me he dado el autocheck, ¿no? Hasta hace un año yo. Sí, yo pensaba que era imposible. También es verdad que la situación ha cambiado, ¿no? Pero cuando empiezas y sobre todo cuando eres el founder que lo estás montando, hubo una frase que me impactó mucho del primer inversor que de hecho casi por culpa de esa frase, por lo que generó eso, estuve a punto de tirar la ronda de inversión y me asusté. Y es que cuando nosotros levantamos los 300.000 euros y luego fuimos a levantar 1,5 millones al cabo de unos 8 o 10 meses, al cabo de un año más o menos. Al final, los 200.000 euros había tener un plan que era fichábamos a 3-4 personas y el resto en marketing y con un mini salario. Eso nos llevó a un Holded 1.5 que era pues más MRR, ¿no? O sea, más facturación mensual, Monthly Recurring Revenue. Y eso pues hacía que los inversores más grandes pudieran entrar. ¿Cuánto estabais ahí de MRR? 20.000 más o menos. Sí. Porque es buena escalada, ¿eh? O sea, pasamos de 800 euros a 20.000 en 10-12 meses, ¿no? ¡Wow! Joder, buena escalada. Pero claro, fundiéndonos la caja. Ya. O sea, al final, cada vez que levantas una ronda también es como te vas poniendo una pistola cada vez más grande. Pero bueno, nos sentíamos seguros porque al final, pues en peor de los casos, teníamos cajas. Si parábamos marketing, pues podíamos sobrevivir, ¿no? Con la mini estructura que teníamos.
Y yo me acuerdo cuando fuimos a levantar esta ronda, uno de los inversores actuales me dijo, Bernat, que sepas que cuando levantéis la ronda te echarán. Y yo dije, hostia, ¿cómo que me van a echar? Si llevo aquí, no sé, en ese momento ya lleva 2 años dejándome la piel y trabajando, o sea, he tenido estas sábanas en la oficina para dormir. Y yo pensaba, ¿y por qué me echan a mí y a Javi? No, rollo, porque soy el malo. Y no, porque Javi es un perfil de vendedor, tú eres el perfil de producto técnico y aunque seáis coceos, los inversores grandes a los técnicos siempre los echan porque quieren a gente con experiencia, no sé qué. Hostia, yo me cagué. Y luego me fui a hablar con el fondo y le dije, oye, ¿por qué? O sea, he escuchado esto es verdad. Y me dijo una frase que era, o sea, tu misión como founder es llegar a ser reemplazable. Y ahí me asusté, ¿no? Y creo que he tardado muchos años en entender esto, ¿no? Que al final poder ser reemplazable es que tú no estás montando o sea, si tú montas todo tu negocio no tienes por qué ser reemplazable, ¿no? Pero cuando tú montas una empresa, al final es un organismo vivo, ¿no? Que tiene que funcionar con sus procesos. Ya ves. Creo que la misión de todo founder es ser reemplazable en el plan bonito, ¿no? En el plan de que si hoy estamos aquí en Andorra grabando esto, yo sé que Holded hoy está funcionando y tengo 0 dudas de que el equipo que hemos contratado lo está haciendo de puta madre. Entonces yo creo que el conseguir, pero no me he sentido reemplazable hasta hace muy poco. Y de hecho, puedo ser reemplazable en el sentido de que Holded podría seguir funcionando ahora mismo sin Javi, sin yo, sin problema. Que creo que Javi y yo le podemos dar un plus, 100%. Pero que creo que es el gol, ¿no? Es de cómo... No sé, es como el capítulo de decir, y no significa tenerlo que vender, tú puedes seguir ahí, pero que pueda funcionar sin ti, ¿no? Que hayas montado un organismo que de verdad funcione con, ¿no? Como el motor ahí, como los cilindros del motor, que todo esté perfecto sin que tú estés ahí siempre dando órdenes. A mí me pasaba al principio, cuando hacía el mini organigrama del podcast, decía, vale, los emails que los enviará, los envío yo. Lo de esto, ¿cómo lo hacemos? Lo hago yo. Y claro, luego no tiene sentido. Queda muy guay porque te sientes muy útil, estoy aportando mucho en mi empresa, estoy trabajando, me estoy dejando la piel, que es lo que tiene que hacer un buen empresario, pero estás generando algo que depende todo el rato de ti, de que te mandan los WhatsApps y cuando lo haces al revés, lo haces pero sin ponerte a ti en medio, empiezas a ver qué personas te hacen falta. Pero creo que es la forma saludable de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que tienes que hacer cosas que no escalan hasta que las sabes escalar. ¿Por qué? Porque entonces lo que tienes es un control absoluto de cada tarea, ¿no? O sea, yo creo que hay un error, por ejemplo, cuando fichas equipos muy senior, ¿no? Y lo hablamos luego, que al final vienen gente de consultoría, de gente que en verdad no ha montado nunca nada, que sabe perfectamente ver que si esta taza tiene aquí una mancha, sabe cómo repararla, pero montar la taza desde cero, primero necesitas pues ir al horno, no sé, ¿no? Pues las 1000 cosas que tienes que hacer. No, yo creo que como founder mola mucho el primero ser como el que tienes 1000 gorros, porque entiendes 100% lo que hay. No significa que tengas que ser el mejor, pero es que a veces controlar 6 cosas como coordinar a la vez es mucho más complicado que ser el mejor. Entonces, a partir de ahí, si tú entiendes suficiente de cada una de las patas, pues las empiezas a delegar. Y normalmente lo que te pasa es como al principio no tienes budget ni lo que esperas, es como que, ¿cómo se llama esa frase? Tienes champagne taste, pero beer budget, ¿no? Como que tienes como gusto de champagne, pero budget para cervezas. Entonces, Qué buena frase. tampoco puedes fichar a la gente que de verdad lo puede solucionar. Entonces lo que termina pasando es que fichas, echas, cambias y tardas muchos años hasta conseguirlo. Pero la verdad es que una vez cuando lo tienes montado mola mucho. Jai, con el tema de delegar y montar equipo, tú ya que desde Phil Park supongo que ahí ya... Yo creo que es un proceso y estoy de acuerdo que la mejor manera de delegar es saber lo que delegas, ¿no? Porque entonces no estás delegando, estás renunciando o abdicando en una tarea. Es decir, si tú contratas a alguien para vender algo que no sabes cómo se vende, la probabilidad de que la persona que contrates sea la adecuada y que luego seas un buen manager para esa persona es muy baja. Yeah. Que no sabes lo que tiene que hacer. Entonces creo que esa fase en la que tú lo haces, lo entiendes y lo aprendes, lo que te ayuda luego es a entender a quién necesitas y luego cuando tienes a esa persona a coordinarla bien, porque ¿cómo estableces tú el timing de hacer una tarea o cómo estableces el objetivo de ventas de un vendedor si no lo has hecho? Lo harás así y luego pues te frustrarás más o menos en base a nada. Si tú lo has hecho, si tú sabes lo que se tarda en diseñar un logo, cuando coges un diseñador gráfico, le pones un tiempo y si no lo hace en ese tiempo con mucha seguridad, tú puedes decirle, oye, esto no está bien y, oye, pues no me funciona, es despedido, o valorar cuando lo ha hecho más rápido. ¿Por qué? Porque conoces esa tarea al detalle. Entonces yo soy muy partidario de hacerlo tú al máximo posible dentro de lo que se pueda, entender todas esas tareas para luego poco a poco ir delegándolas. ¿El organigrama actual de Holded es en parte el mismo que teníais en ese momento, pero expandido a lo bestia? ¿O habéis tenido que reaprender a hacer la estructura del equipo, dividir los departamentos de forma diferente? No.
te diría que es idéntico con Más gente. muchos más humanos. ¿Y cuál crees que cómo es ese organigrama en el sentido de qué departamentos son los fundamentales y luego que ha ido creciendo? Y si recomendaríais que ese mismo organigrama los pudiera copiar y pegar cualquier empresa o cada uno tiene que crear uno suyo propio. Sí, yo creo que el organigrama tiene que ser una necesidad, ¿no? O sea, yo creo que estudiar organigramas o decir, oye, o sea, yo al final creo que alguna vez hemos preguntado, ¿no? Pero es que tampoco hemos sido mucho de preguntar. De hecho, siempre hemos estado como encerrados ahí en nuestra cueva y sin enterarnos un poco de lo que pasaba ni en Barcelona ni en el mundo emprendedor. Y yo creo que ha sido, pues, oye, pues necesitamos soporte. Pues montamos un equipo de soporte. Cuando Javi es el soporte y monta 6, pues uno tiene que ser el manager, ¿no? O sea, al final buscar necesidades lógicas, o sea, al final aplicar mucho sentido común que muchas veces falta en empresas. Pero yo creo que si sabes lo que estás haciendo, entiendes el pain de verdad, o sea, entiendes el problema y tienes sentido común, es muy raro que no vayas con el organigrama perfecto. Pero sí que hay, o sea, obviamente mirar organigramas a veces te puede inspirar y te puede ayudar. Yo creo que hay algo común en todas las empresas, que sin excepciones, que tú en un organigrama ya lo podrás subdividir en los equipos que tú quieras. Pero tú tienes por un lado el producto o servicio que vendes, ¿no? Sí. Y por otro lado tienes la distribución, es decir, no con marketing, clientes, ventas, publicidad, lo que sea. Y por último tienes la gestión de la propia empresa, ¿no? Donde podrías tener recursos humanos, finanzas, la oficina. Estas tres áreas son comunes en cualquier empresa. Lo que pasa luego que cada una pues la puede subdividir o no, o lo puede montar un poco como quiera. La verdad que la estrategia de organigrama nunca ha sido algo que nos hayamos mirado, o sea, no... De hecho, a veces lo tenemos actualizado en la wiki y lo podría mirar ahora y decir, uy... Es verdad adiós. que un organigrama es un poco la alineación de una empresa, ¿no? Como en el fútbol, ¿no? Sí, como en un deporte, ¿no? Nosotros desde el principio, como nos hemos identificado como empresa, ha sido como un equipo deportivo de élite, porque consideramos que debería ser lo mismo. Por desgracia no lo es, pero debería ser lo mismo. Es decir, nos podemos llevar muy bien, pero venimos aquí a ganar, a competir y a conseguir nuestros objetivos, no a ser amigos o a hacer otras cosas. O sea, esta es nuestra misión, porque si esto lo hacemos, pues al equipo le irá bien, a todos, ¿no? Total. Y cada uno ha de jugar pues en su posición, pero sin perder de vista que somos un equipo y que hemos de ganar como equipo, que si ganas tú solo no sirve para nada. Nos hemos comparado mucho siempre con los equipos deportivos de élite y la alineación a veces va bien. De hecho, si tenemos un organigrama público, es más para el equipo que para nosotros. A nosotros ya sabemos cómo lo tenemos. Yeah. Pero el equipo le ayuda a entender cómo funciona, quién hay dónde, con quién tengo que hablar, para qué, ¿no? Yes. Sobre todo cuando ahora ya es que tenemos un equipo que por desgracia a veces me cruzo gente que no sé su nombre. ¿Cuántos sois ahora? Somos casi 200. Madre mía. 200 personas. Sí, o sea, tampoco es un equipo muy grande. Yo creo que somos muy eficientes. Podríamos Total, 400. Total. Pero ya estamos en... Llevamos 2 años sin crecer casi. O sea, hemos flateado mucho. Es que es en parte lo increíble de vuestro modelo de negocio, ¿no? Que es hiper escalable con poco equipo. Al principio tienes que subir... Sí, yo creo que lo mejor es que hay muchas empresas que lo han hecho, se han llamado familia, ¿no? Es como somos una familia, pero el problema de una familia es que tú no echas a tu hermano. De eso quería hablar. ¿Cómo se echa a un jugador de la familia? Pero en un equipo sí que lo echas. Claro. Sobre todo ya no por... Yeah. O sea, tú, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos no los puedes echar. Entonces yo creo que cuando, al menos en nuestro caso, seguro hay empresas que se han denominado familias y se sienten como familias y la han petado, estoy seguro. En nuestro caso es que si somos un equipo de verdad... pueden haber muchos que marquen, pero si tú estás en una posición de marcar y no marcas, pues el que marca no va a estar a gusto, ¿no? Entonces hay un libro muy fino que me leí del fundador de Netflix que hablaba de los players de ABC, ¿no? Y al final tú, de jugadores A, ¿no? De empleados A, hay pocos. De Bs hay muchos y de Cs hay más de los que deberían. Los Bs son un poco esponjas, ¿no? O sea, si tú tienes muchos Cs, pues los Bs se convierten en Cs, ¿no? Que al final es, pues si ves si hay dos que trabajan bastante bien, pero hay un gandulo, pues probablemente estos dos dirán, hostia, pues si este se está yendo a las 5, Yo también. pues yo también, ¿no? En cambio, si hay dos que están ahí indecisos y de repente tienes un top performance que está vendiendo más que tú, dirás, hostia, pues yo también quiero vender, quiero aprender. Y de hecho, en el libro este de creo, Red Hastings se llama el tío, Sí. hablaba de esto, ¿no? De decir, hostia, pues creo que en ese momento eran 150, tuvo un problema de budget porque no los compraba Blockbuster, no sé qué les pasó exactamente, y dijeron, vale, pues creo que se tuvieron que echar al 50% de la plantilla, se quedaron con 80 y dijeron, pues por sentido común, no vas a echar por orden de que han entrado, ¿no? Echarás a los malos, o sea, los que están funcionando peor, porque al final, volviendo, si esto no es una familia y es un equipo, pues tú quieres ganar partidos. Entonces, para ganar partidos no echas al último que ha entrado, echas a los que funcionan peor.
Y él lo hacía con mucho miedo de decir, buah, me voy a cargar la cultura. Y se dio cuenta que de repente pues la gente volvía a entrar a las reuniones contentos, es como que les volvían a brillar los ojos de cómo mola, ¿no? O sea, ya no como founder, pero cuando eres empleado o como profesional, ir a una reunión con 4 personas inteligentes que sacas conclusión y sacas resultados, eso mola. Cuando vas a una reunión de 4 o 10 personas y sales con 25 puntos, checklists y otra reunión para 2 días porque nada ha quedado concreto, eso es muy frustrante. Entonces, eso sí es lo que, al final, pues desde volviendo a cuando con Javi nos queríamos matar todo el día, pues nos decimos las cosas muy transparentemente de cómo creemos que son. ¿Y cómo encuentras a esos jugadores A? Es decir, está claro que fichar a una persona que sea una A vale como 5 empleados a la vez. Entonces, ojalá encontrar todo este tipo de perfiles porque me hacen el trabajo de 5, al menos me hacen avanzar mucho más rápido. Y aparte inspiran a los B, generan una especie de sensación de estoy en la masía, ¿no? Estoy en un entorno de talento. Pero ¿cómo encuentras a esas personas? Ya no solo me refiero a cómo lo encuentras de medio de captación de ese recurso humano, sino también cómo los reconoces. Porque hay gente que probablemente cuando entró en vuestro proyecto no tenía el mejor currículum, pero tenía esa semilla de jugadora de decir, hostia, este tío, como le dé estas 4 herramientas, es que va a convertirse en líder de proyecto y dirigir grandes equipos, ¿no? Yo creo que es lo más difícil de todo, de emprender. Es el mayor reto, ¿no? Lo más complicado. Es decir, creo que identificar al C es fácil. A veces erróneamente, pero... Te sorprendes, ¿eh? Pero bueno, digo, cuando ves que no va bien, lo ves muy rápido. Pero encontrar As y verlos desde el primer momento me parece imposible. El B vamos a decir que es el que le pides 1 y te da 1. Sí, yo creo que siempre contratas a Bs. Sí. ¿No? Al final contratas a alguien porque es que un C te la puede liar en la entrevista, ¿no? Y puede venir ahí el tío súper motivado, pero de repente, pues, yo creo que lo ves con el tiempo. Y al final, bueno, hay la frase esa de fichar lento, despedir rápido. Sí, a veces me mola más fichar rápido, despedir rápido, ¿no? Es como, oye, acelerar el proceso por todos los lados, ¿no? De decir, si toda la gente es temporal, porque todos lo somos, ¿no? Al final, pues la vida es temporal, pues oye, pues prefiero casi fichar rápido y ser muy drástico en echar, que a veces no somos lo que me gustaría serlo, y a partir de ahí, porque creo que trabajando es cuando te das cuenta si de verdad el tío le es potencial o no. Pero ¿y cómo se despide a una persona? Porque da como cosa el decir, hostia, le voy a dejar sin trabajo. ¿Cómo lo hacéis para hacerlo de una manera...? Yo creo que tú te has de creer que tu misión como empresa no es mantener a la sociedad. Yeah. Es decir, yo en esto tengo una posición muy radical y considero que pagamos el 50% o más de impuestos como empresas o como empresarios para que el Estado se ocupe de las personas que no pueden estar trabajando o que tengan sus necesidades. Entonces, precisamente, contra mejor le vaya a la empresa, más contribución tendrá en un sistema para las cosas que se necesiten. Yeah. Lo que no puede ser es que se vaya cargando a las empresas de trabas para poder crecer y escalar porque se le responsabiliza, por ejemplo, de emplear a una persona que no deberías emplear. Creo que en Estados Unidos, si nos van a ganar siempre como empresas, es porque si tú tienes una idea en Estados Unidos, ya sea dentro de Google o como emprendedor, que requiere 1000 empleados de golpe y que valen un dineral, pues lo harás y lo probarás. Porque si el proyecto sale mal, los puedes despedir a todos al día siguiente y los puedes despedir, pues oye, me sale mal, chico, no ha salido, ir a buscar otra cosa, ¿no? Yeah. En un país, como pasa mucho en Europa, donde despedir disciplinariamente o sin un gran coste es muy complicado, ¿qué hace? Que cuando tú tienes un proyecto, una idea que requiere de incrementar un equipo, te lo pienses muy mucho, porque luego no es tan fácil deshacer esa decisión. Segundo, el riesgo económico que estás dispuesto a pagar por cada persona es mucho más bajo, ¿no? Yeah. Entonces, eso lo desincentiva. Pero si tú te crees que eso es así, yo siempre he pensado cuando hemos despedido gente, o bien porque han hecho algo mal, y entonces lo despides oye, con todo el convencimiento, o bien porque no está funcionando la relación. Y yo no creo que la empresa sea superior al empleado. Creo que es una relación bilateral y es como la deberíamos ver. Y creo que cuando esa relación no está funcionando, ya sea de un lado o del otro, tienes que poder ponerlo encima de la mesa y decirle, oye, lo mejor para ti y para mí, o para la empresa, es que acabemos con esto, porque a ti te doy la oportunidad de encontrar otro sitio donde encajes mejor, porque a lo mejor aquí no estás teniendo el performance por tu equipo, tus compañeros, el producto, porque llevas muchos años aquí. Puede haber muchos motivos. A lo mejor en otro entorno tienes un mejor rendimiento y nosotros como empresa necesitamos tener una persona que tenga mejor rendimiento, ¿no? Si tú esto te lo crees y no te sientas delante de alguien pensando, uy, le voy a arruinar la vida, pues no tiene por qué ser difícil. Obviamente somos personas y a veces puedes tener personas en situaciones más delicadas. Cuando tienes 2 empleados cuesta mucho tener
ser considerado porque no tienes recursos, a día de hoy creo que nosotros nos podemos permitir a veces, pues, oye, esto no funciona, te doy 6 meses para encontrar otra cosa, porque Claro. como empresa me lo puedo permitir y porque ante todo somos humanos y somos personas. Ya. Pero no olvidemos que el reto de la empresa es ganar dinero, es generar capital, es generar recursos y es, como decían, pues ganar las ligas del mundo de la empresa, ¿no?